Nuevamente les damos la más cordial bienvenida a nuestros estimados periodistas, investigadores, académicos, defensores de derechos humanos, miembros de organizaciones sociales y organismos internacionales a esta rueda de prensa convocada por el Observatorio Venezolano de Violencia para presentar el informe sobre la incidencia de la extorsión como delito en ascenso. Vale la pena informar que algunas de las investigaciones cuyos resultados han sido presentados anteriormente por el Observatorio Venezolano de Violencia en ruedas de prensa, al igual que la de hoy, cuentan con el respaldo financiero de la Unión Europea. Sin embargo, las opiniones aquí emitidas no necesariamente expresan la opinión de la organización. Desde hace algunos años, en varios estados del país, se ha evidenciado la propagación del delito de la extorsión basado en la coacción para obtener provechos ilícitos de personas dedicadas a actividades agropecuarias, comerciales, empresariales, industriales e incluso de salud. Es así como diferentes actores económicos, desde grandes hasta los más pequeños, viven en zozobra por las constantes amenazas e intimidaciones de grupos delictivos a cambio de grandes cantidades de dinero, especialmente expresados en divisas. En esta oportunidad, 3 observatorios regionales presentarán reportes de cómo ha sido el comportamiento de este delito en los estados Zulia, Lara y Sucre. Información de sumo interés no solo para las regiones involucradas, sino para el resto del país. De esta manera, en esta rueda de prensa, los coordinadores del Observatorio Venezolano de Violencia en Zulia, Lara y Sucre analizarán la incidencia de delitos como la extorsión, que ha cobrado fuerza en el territorio nacional. A lo largo de sus presentaciones, nuestros coordinadores analizarán el fortalecimiento de las extorsiones, sus principales modalidades, los patrones utilizados, el contexto en el que se presentan y las causas que las originan. Contaremos con las intervenciones de los profesores Jorge Gobea Cabrera, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en el Estado Zulia. Igualmente nos acompañará Carlos Meléndez, profesor agregado de la Universidad Lisandro Alvarado del Estado Lara, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en el Estado Lara. Y la profesora Carmen Julia Mundarain, profesora de la Universidad Católica Santa Rosa en Cumaná y coordinadora del Observatorio Venezolano de Violencia en el Estado Sucre. A quienes nos acompañan les informamos que las preguntas y comentarios se harán a través del chat o al final de las intervenciones de nuestros coordinadores. Iniciamos oficialmente la rueda de prensa con la primera intervención. Se trata del profesor Jorge Gobea, es abogado, licenciado en Ciencia Política y Filosofía de la Universidad del Zulia, magíster en Ciencia Política y Derecho Público, profesor de la Universidad del Zulia y coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en el Estado Zulia. Adelante, profesor Jorge. Sí, vamos a esperar compartir pantalla. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes y estar interesados pues en esta temática que ha venido cobrando pues mucha relevancia en el país. Así que nosotros en esta mañana vamos a presentar pues lo que corresponde con un reporte, un informe, digamos, el estudio que hemos venido haciendo desde hace algunos años del fenómeno de la extorsión en el estado Zulia. La próxima, Eva, por favor. Bueno, primero vamos a dar una conceptuación pues, de extorsión para que sirva de gran marco general para entender el fenómeno y para que nos pongamos de acuerdo de qué estamos hablando cuando decimos extorsión. El delito de extorsión gravita como tipo penal en aquella acción consistente en obligar a otro con violencia o intimidación y ánimo de lucro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio propio o de tercero, obteniendo así el que lo ejecuta dinero u otro beneficio. La próxima, por favor.
Bueno, aquí tenemos una definición que es muy importante porque es la que se utiliza a nivel internacional, ya que es expuesta pues, en un manual llamado de Clasificación Internacional de Delitos con fines estadísticos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen. Es una definición de 2015, como dice allí, y la leemos. Exigir un curso de acción determinado mediante el uso de la fuerza, amenazas e intimidación. Ahora bien, esos dos conceptos ofrecidos, el de la Agencia ONU contra la droga y el crimen, y la que ofrecimos en primer lugar, pues digamos coinciden en el tema de la coacción, y porque la coacción es el elemento, digamos, conductual preponderante en este tipo de conducta. La coacción viene a ser la fuerza o violencia que ejecuta el sujeto activo del mismo sobre alguna persona, es decir, el sujeto pasivo, para obligarla a que haga algo. Es decir, la coacción es la concreción de la violencia, es la concreción de la intimidación que se ejerce contra el otro para que haga determinada cuestión que generalmente significan provechos ilícitos, rentas ilícitas para quien ejecuta la coacción, pero el delito en general se le llama la extorsión. Por favor, la otra. Bueno, la extorsión en el Zulia tiene su historia. Por supuesto, cada región tendrá sus particularidades. En el caso nuestro, las extorsiones eran un fenómeno de la frontera con Colombia. El ganadero, el que está allá en los municipios fronterizos, que generalmente, con excepción del municipio Guajira, que es desértico, pues los otros municipios que van debajo de ese son municipios agroproductores, están dedicados al campo. Y allí, pues digamos, en esa larga y convivencia dificilísima entre guerrillas colombianas de la FARC y del ELN y otros grupos delincuenciales y grupos armados irregulares, como el narcotráfico también, hicieron pues que en esa gente del campo pues, que estaba en esa zona tuviese que pagar una llamada protección, así la llamaba pues la guerrilla, para evitar ser secuestrado. La amenaza era la del secuestro, la de pasarlo pues a, digamos, a territorio colombiano. Ese es, digamos, allá a los años 60, 70, que es en los años 60 cuando se inicia la guerrilla, era una manera de obtener recursos, pues, esos grupos guerrilleros. De tal modo que la extorsión vino del campo a la ciudad, de los ganaderos a empresarios citadinos. Cuando ya ese proceso en la frontera fue cambiando y además se fue expandiendo pues, el delito a las organizaciones delincuenciales comunes, tenemos que se extendió pues, a las zonas urbanas en el Zulia en los años 80 del siglo XX, y teniendo como principales ejecutores a miembros de una banda muy conocida, muy relevante pues, en el Estado, que fue la banda delincuencial de Antonio Melián, mejor conocido como Antonito, el Viejo también se le decía, que fue asesinado porque la agrupación delincuencial se fragmenta, se divide, y el otro líder pues decide eliminar a Antonio Melián, o sea, quien era pues digamos, quien daba las órdenes, quien estaba a la cabeza pues digamos de la extorsión en la ciudad, aunque la modalidad era el hurto o robo de vehículos. Entonces pedían una cantidad para poder devolver ese bien, ese carro, ese vehículo. Pero después de esos años, ese tipo de extorsión decayó, y la extorsión va a reaparecer con mucha fuerza, con mucha evidencia, a la vista de todo el mundo aproximadamente del reciente año pues 2018. La próxima, por favor. Ahora bien, la extorsión es realizada por grupos estructurados de delincuencia organizada. Ya con esto queremos decir que las pandillas, las bandas, digamos, no estructuradas, coyunturales, este asunto
va mucho más allá. Es decir, son verdaderos grupos delincuenciales que están estructurados, es delincuencia organizada, es decir, hay distribución de funciones, hay jerarquías, hay comando, hay comando en términos de órdenes que se dictan a los miembros, y como entonces vemos que se comienza el delito a través de amenazas, que también podemos llamarla, por supuesto, decíamos antes, intimidación. Lo primero que, bueno, no hay un orden jerárquico en estas amenazas, pero sí hay, pues, por supuesto, matices de intensidad, pues, en la amenaza que se efectúa. Hay los panfletos extorsivos, panfletos, notas, escritos extorsivos que son dejados a las puertas de los negocios, de las casas, o son entregados, pues, personalmente a quienes están dirigidos, empresarios, la víctima, pues digamos, propicia que se ha escogido para ello. También tenemos las llamadas telefónicas, es decir, este es el modus operandi, cómo opera pues el asunto en términos reales en la sociedad zuliana, y me imagino pues que mucho más allá, ¿no? Las llamadas telefónicas, las llamadas amenazantes, pues mira, se trata de esto, y somos fulanos de tal y esperamos tal cantidad. Luego tenemos los mensajes de audio y escritos vía WhatsApp hacia las víctimas también, pues, o sus relacionados, o sus administradores, o las personas que tienen que ver con el tipo, pues, de actividad económica que realiza esa persona. La próxima, por favor. Tenemos otro grupo, pues, digamos, de amenaza, que dentro de ese grupo estructurado, de delincuencia organizada, se dedican también a hacer fotos. Hay la función de alguien que toma fotos y hace videos de sus propiedades, de sus empresas o de sus comercios, de su vivienda, de su residencia, y son enviados a su teléfono. Es decir, información, digamos, que por supuesto causa pues una gran conmoción en la persona, porque ya está hablando pues de su vida privada, ¿no? Bueno, también incluye la quema de vehículos, es decir, de las personas que fue escogida para la intimidación, le pueden quemar. Ha ocurrido la quema de vehículos, y en el caso del Zulia, bueno, el lago de Maracaibo, pues los distintos municipios tienen allí puertos pesqueros, y también se da allí la extorsión, y vamos a ver después qué pasó precisamente este año en ese sentido. Queman las embarcaciones lacustres. Hay disparos a residencias y empresas, es decir, aquí ya comienza a aumentar muchísimo más pues la intensidad de la amenaza. La próxima, por favor. El otro grupo de amenazas, la tercera, es la colocación de artefactos con gases. También seguimos hablando de residencias, de oficinas, de comercios, de negocios y empresas. Y luego vamos a tener la colocación de explosivos. Se colocan explosivos, y decimos explosivos en general porque puede ser desde, qué sé yo, una bomba molotov, también puede ser una granada. Generalmente es una granada de uso militar que se lanza, pues digamos, en la fachada de los negocios y en las fachadas residenciales de las víctimas. También tenemos, pues digamos, toda una simbología macabra en el asunto que se ha dado acá en el estado Zulia, que es el envío de coronas mortuorias, una simbología macabra, y además colocado como se hace, pues digamos, en el rito funerario nuestro, en nuestra cultura, con la inscripción de que en paz descanse. Es decir, aquí tienes tu corona, si no pagas, pues esto es lo que te va a tocar próximamente. La próxima, por favor. Bueno, aquí tenemos ejemplos reales, nada inventado, de la realidad misma de notas extorsivas. Por ejemplo, esta que está acá que voy a leer. ¿Qué fue, Marixa? Por aquí el melón y el pipo. Mija, esto es solo un aviso. Si no te comunicas con nosotros,
te mato a quien sea de la familia tuya o te mato a alguien allí en el negocio, te estamos llegando por las buenas, plata o muertos. Eso ocurrió en una panadería del municipio de San Francisco, es decir, al sur de Maracaibo, ahora mismo en abril, el día 4 de abril de este año. Otra que nos permite pues ilustrar cómo se producen estas notas extorsivas. Estas son entregadas directamente pues en negocios y residencias. Por aquí JL y W. Aquí les dejo este regalo. El que no se alinee conmigo le va a pasar lo mismo. El Triunfo, Pollo Richard, la Firestone, Depósitos de los Árabes, los Autoperiquitos y demás. Todo aquel que no se ponga firme va para esa. Eso ocurrió en un bodegón, pues una licorería, pues, en un sector de Maracaibo llamado Aticos. Ahora también, pues, el 27 de abril de este año, 27 de abril de 2022. Estas notas vienen del 2022, aunque se han seguido utilizando, es como la primera manera en la que actúan esos grupos estructurados de delincuencia organizada. La próxima, por favor. Ahora bien, ¿cómo operan? Pues, ¿cómo se distribuyen las tareas? ¿Por qué? ¿Qué es que eso es lo que determina que sean grupos estructurados de delincuencia organizada? Que no sea esta delincuencia coyuntural, que sale a hacer alguna fechoría, sobre todo robos y hurtos. No, no, esto se trata de otra cosa, de otro tipo de organización delincuencial. Tenemos en primer lugar en la estructura y funciones de los miembros la siguiente, ¿no? Tenemos el datero, así le llaman ellos mismos. El datero es quien busca la información de la posible víctima, o sea, arma, pues digamos, como el expediente de la vida de esa persona. ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Qué negocios tiene? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su teléfono? Etcétera, etcétera. Hay un llamador también, o sea, esa fue otra de las funciones. Este datero nos hemos encontrado como cosa, pues digamos, a manifestar que no siempre, pero han participado y participan mujeres. El llamador es quien se ocupa de hacer precisamente las llamadas, los contactos vía telefónica. Tenemos un encargado de logística, el de la logística, así ellos mismos le llaman, todo esto tomado pues de la realidad misma, ¿no? No es que nosotros estamos construyendo, colocando la categoría pues a nuestro entender y parecer. El de la logística es el encargado de mover las armas de un lugar a otro. Si las armas no están distribuidas, las armas, los explosivos y las municiones, entre todos los miembros del grupo, sino que hay alguien que está encargado, pues digamos, de poner a tono pues, el tema de los vehículos que se utilizan, que generalmente son motocicletas, y las armas, explosivos y municiones, de trasladarlas de un lugar a otro, o donde van a accionar, pues digamos, en tanto y en cuanto la realización pues, de una extorsión. El gatillero, ese es el acompañante del motorizado. Bueno, de la logística viene el motorizado. Esa es su función única y exclusivamente conducir una motocicleta, que además lo hacen con muchísima pericia y detrás pues va el gatillero, ¿no? Entonces, el gatillero es el que le corresponde disparar. Y también muchas veces se hace acompañar del arrojador, es decir, del que coloca el explosivo, la granada, en los sitios pues, que ellos hayan escogido para intimidar a las personas. Luego tenemos el cobrador, el que recibe pues, el dinero, y luego quien lo entrega al jefe o los jefes de la banda, los que administran, pues digamos, ese dinero obtenido ilícitamente. La próxima, por favor. Con la extorsión, nosotros vamos a tener una serie de delitos conexos. O sea, la extorsión lleva, pues, muchas veces a este otro, digamos, a un grupo de delitos que están relacionados íntimamente con la extorsión,
como son, por ejemplo, el contrabando de armas, explosivos y municiones. Esas armas no se ha determinado con ninguna claridad de dónde puedan venir, de qué mercado, pero se presume, y con bastante razón, que vengan pues del mercado colombiano e incluso del mercado brasileño. En un proyecto de investigación pues, que hizo el OBB, donde nosotros participamos como equipo Zulia, de la violencia de género, en una de las entrevistadas, pues refería precisamente que su trabajo era, pues digamos, pasar las armas de Colombia a Venezuela. Y allí vemos, pues digamos, una evidencia clara del asunto, ¿no? Entonces, bueno, este es un tema muy importante porque esto va a nutrir, pues, el poder de fuego de los grupos estructurados de delincuencia organizada. Lleva homicidios en tanto y en cuanto es digamos, la venganza fatal del grupo estructurado de los delincuentes hacia la víctima cuando no cumple con la vacuna o no se deja extorsionar. Muchas veces la prensa lo llama sicariato, y, porque es digamos, la orden que se da en el grupo delincuencial para que ocurra ese asesinato, pero realmente también son miembros de la banda, no por ellos reciben un pago, que es uno de los que es lo que va a definir pues el sicariato. Por eso nosotros le preferimos llamarlo en términos generales homicidios. También se producen lesiones cuando se lanzan, digamos, las granadas. Y hasta esas mismas granadas pueden producir la muerte, como ocurrió en un centro nocturno en el municipio Lagunillas, allá en Ciudad Ojeda. Incluso uno de los delincuentes, también en un acto pues, de colocación de granada para intimidar, no se sabe qué pasó o no estaba muy ducho pues, en la materia y le explotó y él, antes de tiempo, y él falleció. Tenemos también el terrorismo, que ya es un concepto porque se ha incorporado en la ley venezolana, así el tema de crear conmoción pública. Tenemos el secuestro extorsivo, bueno, no pagaste la vacuna, la cantidad que debías pagarnos periódicamente o un solo monto, como lo establezca, pues digamos, el grupo de delincuencia. Tenemos que son secuestradas las personas y allí, pues digamos, ya por supuesto, el nivel de violencia es mucho mayor, se priva de la libertad a la persona y el secuestro está en función de ese pago, de esa vacuna. El hurto y robo de motos y vehículos, porque sencillamente la delincuencia los necesita para esta actividad extorsiva. La próxima, por favor. Bueno, en el año 21, y aquí ya vamos con algunos números, tuvimos, para que tengamos la relación, pues por lo menos del año 21, 22 y primer cuatrimestre del año 23, tenemos que hubo 55 eventos extorsivos. Pero con Granada, que es lo que nosotros, digamos, estamos con más ahínco llevando la estadística, fueron 8 casos. Pero esos 55 casos de extorsión, de coacción en el 2021, representó el 8% del total de delitos, de actividades, digamos, vinculadas con dinámicas de violencia en el Estado, es decir, en todo el año 21. Eso lo refleja pues, nuestro informe regional de ese año. Hay otros medios, sí, muchos otros medios que no son la Granada, que intervienen también por parte del que usa, pues los delincuentes, los sujetos activos de que cometen ese delito y por supuesto también hay que tomarlos en cuenta. Pero metodológicamente nosotros quisimos a partir de este año hacer una precisión en el sentido que una cosa era hacer uso de armas de fuego y granadas a una nota extorsiva. Entonces, era bueno, pues digamos, esa estadística poderla separar, ¿no? Cuando era a través de determinado medio o de otro, que no es lo mismo ni es el mismo nivel de violencia y letalidad. La próxima, por favor. En el año 22, es decir, el año pasado, se reflejan 16 casos, de los cuales 10 fueron directamente contra la persona y 16 contra la propiedad. Si sumamos 10
más 16 nos dan 26 casos en el año 22. Eso nos da un promedio aproximadamente de 2 por mes, un poco más de 2 por mes. O sea, estamos hablando, pues digamos que prácticamente cada 15 días se produce un hecho de este tipo, ya sea que se ataque directamente a la persona o que se vaya contra su propiedad, como ya hemos dicho varias veces, en términos de negocio, de oficina o de la residencia, pues digamos, de la víctima. Por supuesto, hay unos meses ahí con unos picos bastante importantes, como el mes de agosto, que fueron 5, y en fin, pero 26 casos se reflejaron que fueron reseñados por la prensa y que fueron constatados por nosotros en términos pues, de acceso físico real pues, a las situaciones. Por favor, la próxima. Bueno, tenemos acá también en el año 2022 los municipios con mayores casos de extorsión. ¿Cuáles son, pues, digamos, esos municipios? Son 8. De los 21 que conforman a la entidad federal Zulia. Tenemos allí, por supuesto, Maracaibo, la ciudad capital, con 12 casos de extorsión. Y luego tenemos, por supuesto, lo que tiene que ver con Lagunillas, en la costa oriental, donde también allí ha crecido mucho la extorsión en esos municipios como Santa Rita, Cabimas y Lagunillas. Allí, pues digamos, eso también ha ido creciendo en términos, pues digamos, de frecuencia, ¿no? De ahí están la distribución de los 26 casos del año 22, del año pasado, en términos de espaciales, es decir, con dónde ocurren con más frecuencia y en qué lugar, en qué municipios específicamente, ¿no? Y allí ustedes ven, pues digamos, marcadamente Maracaibo, Lagunillas y San Francisco son los municipios, digamos, donde se presentan mayormente estos eventos. La próxima, por favor. Bueno, aquí también tenemos el tipo de arma y medio utilizado. Estamos refiriendo, como dice arriba, pues en el título de la lámina, siempre el año hasta ahora 2022. En con armas de fuego, 6 casos. Con granada, artefacto explosivo o bomba molotov, 11 casos. Con nota extorsiva, que es otro tipo de medio, porque sabemos lo que viene después. O sea, ese es como digamos, la presentación del grupo delincuencial, que son las notas extorsivas y lo que viene luego, que generalmente, bueno, va a ser la granada o el arma de fuego. Y allí ven los 26 casos cómo se distribuyeron en el año 2022. La próxima, por favor. Bueno, en cuanto a los establecimientos afectados, en términos pues, de negocios, en términos de comercio, allí tenemos 16, ¿no? O sea, por supuesto, los otros 10 casos fueron directamente contra las personas y las residencias, pero aquí tenemos desde panadería, licorerías o bodegones, ferretería, funeraria, librería, empresa. Por supuesto, los bodegones han sido mucho más atacados con 5 casos, y luego, pues en primer lugar tenemos los supermercados o tiendas con 6, perdón. Todo eso pues nos está hablando de 16 casos directamente contra la propiedad también, como decíamos antes. La próxima, por favor. En el año 22 también tenemos pues digamos los grupos estructurados de delincuencia organizada que hemos podido claramente detectar pues que participan de este delito. Tenemos el grupo del BRAN, JL La Burra, o también José Leonardo La Burra, pero o sea, así se hace llamar JL, el Caracas, el Pipo y el Melón, el Adriancito, el CONAS, y por supuesto hay otros grupos estructurados de delincuencia organizada que también participan de estas actividades, como el Enano, el Gran Gigi, el Satanás, este es del sur del lago, del municipio Colón, el Mauricio, el Guaro Masanto
y Jayco Masacre, que ya tiene bastante tiempo, pues digamos, en las actividades delictivas de todo el estado Zulia. Por favor, la próxima. Bueno, ahora estamos en el primer cuatrimestre y llegamos al año 2023. En lo que va de año, en lo que va de los primeros 4 meses de este año, tenemos que van ya 13 casos. En enero 3, febrero 4, marzo 5 y abril 1 caso. Y aquí estamos hablando, cuando en esa cuestión metodológica que comentábamos, estamos aquí es ya con armas de fuego y granadas. El lanzamiento de granadas, sobre todo, porque es lo que más se da antes que las armas de fuego, que no dejan de utilizarse, pero ha sido, digamos, más utilizada por la delincuencia el lanzamiento de granadas o de explosivos que hacen, pues, digamos, un gran amedrentamiento, pues, en las personas, en los comercios, en los lugares. La próxima, por favor. Bueno, fíjense, ahora en el año 2023, la extorsión en términos de violencia y de letalidad está a otro nivel. Eso que ustedes ven a su izquierda es el obituario oficial de ese negocio que allí dice, donde llegaron los delincuentes y bajaron los gatilleros, comenzaron a hacer disparos a diestra y siniestra a todas las personas que estaban en ese negocio. Varias salieron heridas, entre esas pues este señor, pero su herida fue realmente mortal y días después fallece pues en un centro de salud. Así de sencillo, o sea, no se discriminó contra quién se disparaba. Sencillamente, como los dueños de esta carnicería, porque de eso se trata, tu finca express es una carnicería, no accedieron pues a la extorsión, se aparecieron un buen día de febrero e hicieron pues digamos ese tipo de actuación tan letal y tan violenta, ¿no? De esos varios heridos, este señor Luis Enrique Castilla resultó pues fallecido, ¿no? Pero al mismo tiempo, principio de años de este año 2023, empezando el año, fueron asesinados en un poblado, pues, un puerto pesquero que tiene el municipio Rosario de Perijá, en el oeste pues, del lago de Maracaibo, el 5 de enero del presente año. 3 pescadores. Es una cosa que antes no se había visto. En los años, pues digamos que venimos observando y midiendo el fenómeno 2022 y 2021. Es decir, ya esto está a otro nivel de letalidad, que grupos delictivos se dedicaran a la extorsión también contra los pescadores, gente que vive de la pesca en el lago y fueron atacados, pues, y además atacados 3 y lanzados al lago. 2 aparecieron y todavía hay un cadáver que no ha aparecido, pero fue muerto porque lo refieren sus compañeros, sus familiares y demás. Eso empezando el año, 5 de enero de 2023, 3 pescadores fueron asesinados. Pero el balance, digamos, del inicio de este año, en 1 mes y 18 días, principiando 2023, como decimos allí, las extorsiones en el Zulia sumaron 5 casos. Ahora fíjense ustedes el nivel de víctimas. 5 muertos y 8 heridos por arma de fuego. 5 muertos porque así como atacaron a este negocio que refiere este obituario, también atacaron el mismo día, 2 horas después, eso en la mañana, a este negocio Tu Finca lo atacaron a las 8:30 y 10:30 aproximadamente, 11 de la mañana, atacaron al segundo negocio, que ya era un supermercado que se llama en Maracaibo Samba Market, en la avenida Delicias con calle 78. Allí también hicieron lo mismo que hicieron en este otro. También dispararon a diestra y siniestra en el área de las cajas, la gente pagando, la gente entrando en las puertas, y allí varios heridos también, como se refiere en la lámina, y también resultó una persona fallecida porque estuvo también, pues, la hirieron muy noblemente y días después también fallece en un centro clínico. Ese fue el inicio, pues, de año, además de un ataque de granada que se hizo prácticamente no, el propio 1 de enero.
así pues digamos la extorsión, pero ya aquí estamos hablando de que los grupos de delincuencia organizada llegan con sus armas a disparar a quienes se encuentren en los negocios, haciendo pues digamos sus compras o sea, el dueño pues haciendo sus actividades comerciales y hacia el desparpajo pues digamos y la letalidad con la que actuaron en estos dos casos. La próxima, por favor. Bueno, ya estamos con las reflexiones finales para ir terminando pues, y redondeando la exposición. La extorsión es un delito que ha impactado y trastocado de manera significativa la vida social y económica de los zulianos y particularmente de los empresarios que manejan dólares americanos. Eso es de anteojito. Esta es una conclusión, una reflexión, pues digamos, que surge pues, de todo lo mostrado anteriormente. O sea, no hay en este momento en la ciudad de Maracaibo y en muchos otros municipios del estado que no se esté hablando cada día de este asunto pues de las extorsiones. Por supuesto, metodológicamente nosotros mostramos las que son incontrastables, o sea, como la explosión de una granada, como armas de fuego, como todo o sea, las cosas que hemos mostrado, notas extorsivas que son de por sí una prueba pues de que se está ejecutando el delito de extorsión, pero hay un gran subregistro porque no todo el mundo, digamos, enfrenta la delincuencia, porque además no tiene con qué hacerlo, y ya vamos a ver al final por qué. Se avienen, pues, en pagar la vacuna, pero por supuesto, con todo lo que eso significa, pues, ¿no? De sentirse en estado de indefensión frente a esa arremetida de la delincuencia. La próxima, por favor. La extorsión en tierra zuliana se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos de bandas y grupos del crimen organizado después del narcotráfico. También, bueno, desde el sur del lago, frontera pues o sea, la frontera colombo-venezolana, allí pues ha habido y hay una gran, hay actividad importante del narcotráfico. Después del narcotráfico, lo que le está arrojando mayores provechos ilícitos a la delincuencia es la actividad extorsionista. La próxima, por favor. Bueno, uno de los elementos fundamentales que uno pudiera preguntarse por qué asciende, por qué la extorsión tiene mucha mayor presencia, pues digamos, en nuestra sociedad hoy día. Bueno, uno de los elementos fundamentales en el incremento de la extorsión tiene que ver con la dolarización de la economía nacional. Y quienes, bueno, reciben, trabajan con dólares, los comerciantes, los empresarios, bueno, se convierten pues en el objetivo principal de estos grupos estructurados de delincuencia organizada, ¿no? Estamos hablando, pues, digamos, de que a partir de que esta dolarización, como la queramos llamar, de facto, no oficial, de hecho, como ustedes quieran, ha significado, pues, digamos, que las bandas delincuenciales, estos grupos estructurados de delincuencia organizada, hayan mutado. Es decir, en vez de dedicarse al robo y al hurto, que por cierto ha disminuido justamente porque se han volcado pues a la extorsión. De modo pues que ya en el 2020 el delito de mayor crecimiento, estamos hablando por supuesto del estado Zulia, fue la extorsión y ha sido la extorsión todos estos años. Ha crecido vertiginosamente dada esa dolarización y la búsqueda de esas divisas por parte pues de la delincuencia organizada. Y ya pues, estamos prácticamente terminando. Así pues que en la próxima. Bueno, fíjense, uno de los grandes factores, y con esta terminamos pues la exposición, se cita entre esos factores principalísimos de estas dinámicas violentas, la insuficiencia o la falta de capacidad de los cuerpos policiales para atender situaciones como la extorsión.
realmente, pues digamos, esta situación consiguió a nuestras policías realmente, pues digamos, sin tener la previsión, la preparación suficiente, el interés, los departamentos, el llevar, pues digamos, todos estos cambios que se estaban dando, pues, en el acontecer de los delincuentes, y resulta, pues, de que por supuesto, quienes han pagado, pues, digamos, esta situación ha sido, pues, la colectividad en general y quienes han sido víctimas directas e indirectas, pues, de este flagelo. La próxima, ya para despedir, para... Muchísimas gracias, profesor. Sí, bueno, muchísimas gracias. Ya para despedir, pues, lo que queríamos era agradecer su presencia y el haber escuchado, pues, esta exposición sobre el incremento de cómo, o sea, cómo se ha comportado, pues, incrementalmente la extorsión en el estado Zulia. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. Así es, muchísimas gracias por sus reflexiones, por su análisis, profesor Jorge Gobea. Seguidamente, amigos, tendremos la participación del profesor Carlos Meléndez. Recordemos que es sociólogo, magíster en desarrollo social, profesor agregado y director de la licenciatura de Desarrollo Humano de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado y coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en el estado Lara. Adelante, profesor Carlos. Vamos a continuar y les recordamos que, bueno, sus intervenciones pueden hacerse a través del chat. Nos hacían mención de la situación con el audio, entonces les pedimos verificar las conexiones porque estábamos justamente compartiendo que sí escuchábamos muy bien al profesor Jorge. Y a nuestros participantes también les recordamos que tienen 15 minutos para sus intervenciones. Ahora sí, profesor Carlos, adelante. Muchísimas gracias, Mayber. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok, bueno, muchas gracias a todos los presentes, a medios de comunicación, miembros de las organizaciones de sociedad civil, defensores de derechos humanos y al equipo del OVB por esta oportunidad. En este caso particular voy a abordar otra de las dimensiones de la extorsión en Venezuela, que además, como excelentemente explicaba el profesor Jorge Gobea, se desarrolla en el marco de la organización criminal, digamos, delictiva. También en Venezuela, y en el caso particular, lo que nos corresponde en el estado Lara, ha tenido también a otro protagonista, ¿no? Y a otro victimario en este momento, que es, lamentablemente, son los funcionarios de seguridad del Estado. Esta reflexión la he titulado El Estado policial y la extorsión, control criminal silencioso, por razones que vamos a ir conociendo en la medida en que desarrollemos la ponencia. Los tópicos que desarrollaremos van a ser 5, un poco algunos elementos de cómo llegamos a los resultados de esta presentación, que son los elementos metodológicos, algunas cifras que permiten entender la participación de la policía en eventos de criminalidad, algunos antecedentes de este delito en el siglo XXI, la caracterización de la extorsión policial dada según digamos, el trabajo de levantamiento de información cualitativa que hemos hecho y algunas conclusiones. En cuanto a la metodología, lo que aquí presentamos es producto del análisis documental realizado por el equipo de investigaciones del Observatorio Venezolano de Violencia en Lara, entrevistas a profundidad en el estado Lara, tanto a víctimas como entrevistas informales a miembros de seguridad del Estado y a periodistas que cubren la fuente de sucesos en la entidad. Y de igual forma, algunos datos que permiten en general conocer la participación de la policía en eventos o sucesos donde existe violencia interpersonal dada por el Observatorio de Prensa del Estado Lara, que por más de 7 años ha venido
realizando un trabajo de registro y documentación con más de 5.000 artículos analizados. En principio, es importante mencionar que desde el 2016 en adelante nosotros comenzamos a ver, como se refleja en la siguiente tabla, un aumento de la violencia policial en el estado Lara según lo que se conoce a través de prensa. Del 2016 al 2021 hubo un aumento, como se puede ver, de el 12% de los registros procesados por el Observatorio de Prensa correspondían a hechos donde había violencia policial, pero ya en el 2021 observamos un aumento de casi la mitad de los registros que procesábamos eran por violencia policial. En el momento del posconfinamiento hemos visto una reducción de esta actividad que no necesariamente puede corresponderse con lo que está pasando en la realidad, sino más bien con el aumento de el manejo de la agenda pública que en este momento tienen los cuerpos de seguridad del Estado y la proliferación de otros delitos no necesariamente violentos en los que participan y que lamentablemente no son captados por prensa. En este contexto de aumento de la violencia policial, que como saben ustedes tuvo un pico entre 2018 y 2021 por la intervención de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, FAES-PNB, se amplió el uso desproporcionado de la fuerza que se expresa no solamente en las ejecuciones extrajudiciales que nosotros documentamos y registramos en el Estado Lara, sino también en la comisión de otros delitos que se fueron ampliando, pero que de alguna manera fueron en ese contexto opacándose por la letalidad y los eventos trágicos que tanto prensa como la sociedad en general veía cotidianamente en el Estado Lara. Mientras eso sucedía, mientras digamos, la presencia de la FAE colocaba un sello que silenciaba las posibilidades de notar otros delitos de otros cuerpos policiales e incluso el de la propia FAES, como la extorsión que cometían a las familiares víctimas posterior a sus delitos, bueno, se fue ampliando la comisión de extorsión y otros crímenes no violentos por parte de la policía. Cuando documentábamos nosotros en ese momento casos de ejecuciones extrajudiciales, las personas, y esto es una anécdota que refleja de alguna manera esa invisibilidad, nos decía, bueno, por lo menos el 6CPC te roba, pero no te mata, ¿no? Que era un poco denotar las diferencias de un delito, que era al final el asesinato, mucho más grave, más impactante, pero también como reconocer o dar como cierta impunidad a lo que se venía haciendo también en la entidad, que es, como lo veremos más adelante, un delito que antecede el siglo XXI, pero que se ha maximizado durante el siglo XXI. Dentro de esta actuación de los cuerpos de seguridad del Estado en el mundo, digamos, en la violencia interpersonal, pero en la comisión de delitos como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, extorsión, robo, entre otros, vemos que hay dos cuerpos de seguridad que han mantenido en cierta medida su participación, que es el 6CPC y la Policía Nacional Bolivariana, digamos, que ahí en este caso también participan o consideramos sus diferentes, digamos, extensiones como la FAES, ¿no? Y como otros. Entonces, estos han sido los dos cuerpos que en alguna medida han participado más en hechos violentos desde el 2018 al 2022. Como lo decía, el 6CPC es el cuerpo que ha mantenido más constante su participación en estos eventos y durante el 2018 al 21 las ejecuciones extrajudiciales lograron opacar lo que se ha mantenido constante incluso de la anterior década. Pero, y esto es un dato también importante, desde el posconfinamiento,
gracias a la información de nuestros informantes clave, del levantamiento de información cualitativa que hemos nosotros realizado en las diferentes investigaciones que hace el OBB, se hizo más visible y generalizada en otros órganos policiales, ¿no? No solamente el CICPC y la PNB, que cometían delitos, además de las ejecuciones extrajudiciales, sino que también comenzamos a ver con mucha más presencia la policía estatal, por ejemplo, desplegada por las vías extraurbanas en las alcabalas, también cometiendo formas de extorsión. En cuanto a algunos antecedentes de este contexto de ampliación de lo que nosotros llamamos el Estado policial, que se convierte en una institución que sobrepasa el uso de la fuerza legítima del Estado y la utiliza como un mecanismo de control a través de la acción criminal, y que, bueno, en este siglo de crisis humanitaria y en esta época de crisis humanitaria y pandemia se ha extendido, tenemos algunos antecedentes. No es mentira que la extorsión policial existe en Lara antes, desde el siglo XX, pero desde el siglo XXI nosotros comenzamos a ver, sobre todo en los sectores agrícolas, a construirse formas de supuesta protección que marcan el origen de la presencia, sobre todo del CICPC, en algunos municipios. Estos municipios son Torres, Morán, Jiménez, donde hay una importante vocación productiva y ante la indefensión de grupos criminales que comenzaron a expandirse en Quíbor, en Torres, sobre todo a finales de la primera década y comienzos de la segunda, con la gran proliferación de secuestros que hubo a ganaderos y agricultores de la sociedad. Bueno, grupos productivos y personas en general comenzaron a transar y a pedirle, y la CICPC también a ofrecer servicios ilegales de protección. Este órgano específico, que repito, es el que ha mantenido con su permanencia constante en la comisión de delitos, ya sean letales o no letales, violentos o no violentos, ha sido el órgano con mayor presencia en estos territorios. En la crisis humanitaria y durante la pandemia, la participación creció, y eso nosotros lo que llamamos hacia los lados, no solamente en los sectores productivos, sino también en pequeños comerciantes, en sectores profesionales de la salud, en las alcabalas, entre otros, y también hacia abajo. Es decir, no solamente con los sectores medios o los sectores productivos, sino también en espacios en sectores populares y comunidades más pobres en la entidad. Aquí hay como unos elementos que nosotros pudiésemos determinar como factores institucionales que promueven esa participación de los policías en delitos como la extorsión. Uno es el control hegemónico de los poderes y la impunidad. La policía cuenta con la aquiescencia del Poder Judicial, de la Fiscalía, para poder cometer estos delitos e impiden digamos, el contrapeso necesario que pudiese hacer o hace efectivo la actuación policial en un contexto democrático. La reproducción de lo ilícito ante las regulaciones, sobre todo en pandemia, es decir, un Estado que regula y genera un contexto de economía subterránea o de necesarias alternativas para poder garantizar la producción, hace que los policías, sobre la base de la actuación de la ley, amenacen y extorsionen repito, a ciertos sectores con mucho más presencia, pero que tengan las herramientas necesarias para hacerlo en la sociedad en general. El aumento desregulado de la fuerza policial, es impresionante, un dato también anecdótico, como mientras las universidades autónomas y experimentales, nacionales, públicas, en nuestro país se van vaciando, uno sigue viendo un aumento en las instituciones de formación policial y sobre todo en la Universidad Nacional de la Seguridad, ¿no? Hay una política de ampliación, de reclutamiento de la policía que se hace en este contexto en el que estamos hablando. Y la ampliación desinformada de funciones de los cuerpos policiales. Digamos, la sociedad no sabe cuáles son las verdaderas funciones de la policía y en este contexto de información actúan impunemente. De igual forma, eso es como
los factores institucionales de arriba hacia abajo y hacia adentro también tenemos la falta de controles internos y seguimiento a la carrera policial y sin duda alguna las condiciones laborales del funcionario policial que hace también de alguna manera promueve la actuación en otros delitos. ¿Cómo se ocurre digamos, en los casos que nosotros hemos documentado, qué patrones hemos identificado? ¿No? Uno, el cobro de protección o las formas de extorsión del Estado Lara, el cobro de protección a unidades productivas en los sectores agrícolas, las amenazas a medianos o pequeños comerciantes por la supuesta evasión de regulaciones impuestas por el Estado o por su implicación en supuestos delitos, casos como pequeños comercios que producen entre 200 y 300 dólares mensuales, llegan y lo implica en un supuesto delito que no cometieron o porque le mandaron un mensaje o recibieron un pago móvil de supuestamente alguien que está implicado en la cárcel o sacaron una copia de un documento que era falso. Bueno, estos negocios, estos pequeños negocios que, repito, producen entre 200 y 300 dólares, terminan pagando por la detención de su personal aproximadamente 10,000 dólares, ¿no? Que, bueno, fueron detenidos y fueron procesados, tuvieron 60 días en la cárcel sin ninguna posibilidad de salir y tienen que pagarle al juez, al CICPC, para poder librarse de estar en el calabozo, pero siguen procesados con medida. La extorsión a personas con antecedentes penales, que también es uno de los casos más recurrentes, que tiene un impacto directo en las familias pobres de la entidad, que tienen medidas otorgadas por el Poder Judicial, como cobros para el otorgamiento de boletas de excarcelación, traslados, audiencias, entre otros. Detenciones arbitrarias a profesionales, sobre todo del ámbito de la salud, por presunto ejercicio ilegal de la profesión. En algunos casos, sin duda alguna, se trataban de personas en el contexto de la pandemia, que eso creció muchísimo, falsos odontólogos, médicos, etcétera, que prestaban supuestos servicios profesionales, pero los detienen, los procesan y terminan cobrándole entre 5,000 y 10,000 dólares la policía, y estas personas siguen impunemente, en algunos casos, trabajando de manera ilícita. Más que actuar sobre la base de la justicia, actúan sobre la base de su beneficio propio. Detenciones arbitrarias a presuntos estafadores que terminan en el cobro de dinero para evitar el proceso judicial, también con cuotas que pueden llegar entre 20,000 y 30,000 dólares. ¿Cuáles son los sectores o los actores más afectados? Las familias con miembros con antecedentes penales, pequeños comerciantes en sectores populares, personas que tienen una bodega y recibieron un pago móvil por también recibir o vender una harina, le dicen ese pago móvil, tú estás implicado en una red de extorsión desde la cárcel, lo amenazan y terminan las personas pagando, puede ser 100, 200 dólares por poder evitar la presencia o evitar que terminan en la cárcel. Medianos y comerciantes de los sectores urbanos y rurales, sobre todo en las alcabalas, pero también personas que tienen que tener en este contexto de desabastecimiento de combustible, gasolinas o gasoil para poder trasladar o comercializar sus productos y son acusados de tener material explosivo o de guerra, ¿no? Y terminan pagando entre 3,000 y 5,000 dólares. Y a los profesionales también de la salud. Consecuencias en el ciudadano, pérdida del patrimonio familiar, aplicación de estrategias de afrontamiento para evadir la criminalidad policial, es decir, personas que tienen que vender la nevera para poderle pagar 50, 100 dólares a un policía para que pueda tener cierta condescendencia con un personal, con un hijo privado de libertad. Cierre de negocios o disminución de la producción agrícola por esta misma situación. Prolongación de violaciones de derechos humanos a la ciudadanía venezolana, porque de aquí se observan también detenciones arbitrarias, torturas, entre otros. Migración forzada por el acoso policial que se extiende entre las víctimas, porque te dan una medida y te siguen cobrando y te siguen extorsionando. Desconfianza en las instituciones policiales y en general las instituciones de justicia penal. Algunas conclusiones que doy, ya creo que me pasé el tiempo, pero bueno, las leo y nos dejamos para las preguntas. La relación de vigilado y vigilante que media el vínculo policía y sociedad se tergiversa por la pérdida de autoridad. La policía tiene la función de vigilar, ¿no?, a un sujeto para de alguna manera castigar, premiar
o controlar y mantener la convivencia en una sociedad. Pero en este caso las policías se convierten en sujetos a ser vigilados en un contexto totalmente impune. Mientras eso sucede, se consolida en el discurso oficial la idea de ampliar el poder cívico, militar, policial, es decir, la participación de la policía en la vida de la sociedad y con ello la actuación indisciplinada de un órgano que actúa fuera del marco de su cuadro regulador. Durante la crisis prolongada y en pandemia se han transformado los factores motivadores de las relaciones del crimen y con ello el de la seguridad. En la medida que el crimen, por lo menos, se ampliaba en el hecho de las estafas virtuales, la política de seguridad iba hacia controlar eso y se convierte más bien en parte del crimen, ¿no? Por esta cosa de detención de estafadores virtuales que la policía termina cobrándole para dejarlos libres e impunes, y ellos allí aumentan y alimentan este ámbito de criminalidad invisibilizada que mantiene de alguna manera el control de la policía criminal sobre la sociedad. Los procesados por presuntas estafas crecen y de objetos de justicia se convierten en objetos del crimen policial. La policía actúa en una red más amplia en la que participan jueces, fiscales, entre otros miembros y funcionarios del poder público. La desinformación, la imposición de mensajes oficiales en la agenda pública y la no denuncia fortalecen la impunidad institucional donde actúa el Estado. Y por último, un dato bueno es que cuando conversamos con los policías que van a ir a la universidad o van a informarse, dice que su principal ambición es estar en una de las más de 30 alcabalas que existen en las vías extraurbanas del Estado Lara y que son centros de alguna manera también de extorsión. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Carlos. Agradecemos a todos los participantes por mantenerse conectados en este momento y nosotros avanzamos entonces con nuestra coordinadora del Observatorio Venezolano de Violencia en el Estado Sucre. Será el turno de Carmen Julia Mundaraín. Ella es licenciada en Turismo, magíster en Planificación de Desarrollo, magíster en Historia y doctora en Patrimonio Cultural, profesora de la Universidad Católica Santa Rosa, UTSAR en Cumaná. Adelante, profesora Carmen. Gracias por la oportunidad. Feliz día, Mayber, y a cada uno de los coordinadores que me acompañan en esta rueda de prensa. Voy a apagar la cámara porque me está haciendo ruido con el internet, entonces trataré de que sea un poco más fluido, ¿ok? Adelante, profesor. Bien. Extorsión como delito en ascenso. Siguiente. El estado Sucre está ubicado en el nororiente del país, con 15 municipios según su división político-territorial, con una población aproximada de 1 millón de habitantes. Su economía principal es la pesca, ya que cuenta con 705 kilómetros de costa, seguido por lo agroindustrial y los servicios, y entre esos de los servicios está el turismo. En la actualidad, pues casi inexistente en el estado. Su acción limítrofe con el Mar Caribe y con la cercanía a Trinidad y Tobago, que es el único puerto sobre el Océano Atlántico, pues ha propiciado distintas actividades ilícitas como narcotráfico, trata de personas, robos en alta mar y extorsiones y secuestros, que es de lo que vamos a hablar hoy. Entre otros tantos que se van adueñando del territorio sucrense en cada una de las actividades. Los tipos de extorsión presentes en el estado Sucre, pues está la extorsión y secuestro express, los grupos armados y cobros de vacunas, los robos y atracos a personas y al comercio. Esto hace que la extorsión y el secuestro como principal actividad pues permita que el nivel del victimizado en la población cambie su actividad laboral y una buena parte de los pobladores
en función ha mermado la producción y tiene como consecuencia el empobrecimiento de la mayoría de la población. Un ejemplo de ello son los que se dedicaban a la pesca en esta costa, la anterior, por favor. Y gracias. Y estaban perjudicados por el robo en las embarcaciones o de los motores. Allí entonces era el cobro de vacunas por cada uno de estos grupos armados que hacían que los pescadores dejaran su parte de la mercancía como pago. Además de que a nivel terrestre, cuando trasladaban la mercancía del pescado, pues también era el cobro de la vacuna por cada una de las kilos de pescados que ellos generaban. Y también con el cacao, el café, que se da en la zona de Paria, en el estado Sucre, que es hacia el noreste del estado, va vinculando entonces esos robos y atracos a personas y a los comercios presentes tanto en la ciudad capital como en esa zona, pues dejen que cada uno de los que está presente como víctimas, pues pasen muy mala actividad en lo que es el traslado de sus mercancías. Siguiente. Esto desemboca o desencadena en que las víctimas pues sean los pescadores, los productores de coco, cacao, otros productos agrícolas, los comerciantes y las familias. Las denuncias de las víctimas y la información oficial son escasas, definitivamente. La inseguridad cambia el estilo de vida y las rutinas diarias de la población, que siente temor a ser víctimas de acciones delictivas, sobre todo luego del levantamiento de las restricciones de la pandemia. Esto ha hecho que el estado Sucre, pues la población como tal, después del levantamiento de todas las medidas, tenga otra dinámica. Dentro de las encuestas en COVID, nosotros estamos por el nivel más bajo del marginal, y el empobrecimiento de cada una de las acciones económicas del Estado, pues han decaído muchísimo. Y eso hace que este proceso de dolarización que tenemos en el país, pues sea otro elemento que haga que a estas víctimas sufran por el proceso de extorsión. Entonces, los pescadores, que son nuestras víctimas primarias, son los que más han sufrido porque en alta mar también roban los motores, los dejan a la deriva y son generalmente los más afectados. Siguiente. En el estado Sucre, los municipios con mayor incidencia son los ubicados al este, hacia la península de Paria, hacia el municipio Valdés, donde está el Círculo Rojo. Allí, que la capital es Güiria, es lo más cercano a Trinidad y Tobago, y aún con un aproximado de 147 kilómetros, y si es vía marítima, pues son 2 horas y media. Esto es un proceso que se da en estos 7 u 8 municipios del estado, porque donde ven allí que dice Andrés Mata o Andrés Eloy Blanco, es la troncal 10 y es lo donde ha estado el registro de grupos armados y es donde más se conecta con el estado Anzoátegui, con el estado Monagas, que es lo que ha permitido entonces esos grupos armados, el Tren de Aragua y muchos otros, pues sean el flagelo importante en esta área. Es una área de mayor incidencia, pero con pocos registros. Igual pasa con los escasos registros en la capital, en Cumaná, en el municipio de Sucre, a su mano izquierda, donde está el círculo. Esa es la ciudad capital del estado.
Y eso implica que los registros también en esta ciudad, que es la ciudad capital, pues sean muy pocos. Generalmente tenemos una secuencia de los medios o redes sociales, porque recuerdo que el Estado Sucre desde el año 2018 no posee prensa escrita. Entonces ha sido una de las grandes debilidades para poder tener un registro con mucha más fuerza de lo que es el delito o el monitoreo de este flagelo que está afectando a el Estado Sucre. Siguiente. Bien, dentro del seguimiento del delito, del monitoreo de las redes sociales, en mayo y junio del año 2022 se evidenciaron los secuestros en la ciudad de Cumaná, en una urbanización donde hombres fuertemente armados secuestraron a una familia y estas familias fueron rescatados por funcionarios de la policía municipal. La policía estatal también tiene comandos de anti-extorsión y cada una de las actividades de resguardo. Sin embargo, como decía el coordinador del Observatorio Venezolano de Lara, pues ellos también son victimarios en algunas veces de estos casos que la denuncia se hace, vamos a decir, a medias. Y también la Cámara de Comercio, Industria y Producción de la ciudad de Cumaná ha tenido fuertemente secuestros express, secuestros prolongados y para sustraer cosas de los negocios o de alguna de las familias, en este caso, de los comerciantes en la ciudad de Cumaná. Bien. Dentro entonces del seguimiento del delito OBB Sucre en el 2022 y 2023, pues los comerciantes y los ciudadanos en alerta por situaciones de secuestro y reaparece este elemento que normalmente no se veía o no se reflejaba de alguna manera, se sabía de él, se escuchaba de él, pero no hay cifras como tales. Entonces, todo esto ha hecho que de alguna manera el seguimiento de las redes sociales es lo que nos ha permitido pues captar esas visiones de lo que implica el secuestro y la extorsión en el Estado. Siguiente. Finalmente, pues llegamos al 2023. Tenemos estos casos donde la violencia en la península de Paria, como habían visto al este del estado, es la reaparición de delitos de secuestro con mucha mayor fuerza. Yaguaraparo, que es uno de de las capitales de los municipios de ese lado del estado, ha sido con grupos delincuenciales, con la comercialización de Prosperi en la zona de Paria. Esto es gente que trabaja con la comercialización de cacao y ha hecho pues que estos productores ya las haciendas las vayan cerrando, vayan mermando la comercialización de un producto que tiene de calidad de exportación y donde el Estado Sucre siempre ha sido uno de los más resaltantes a nivel internacional. También pues matan a 7 personas en el Estado Sucre durante el Festival de Carnaval. Fiestas como estas pues hacen y permiten en esa zona de Paria que el flagelo, el secuestro y la extorsión se aprovechan de los espacios y de cómo el ciudadano está presente en cada una de esas actividades que le permite pues un disfrute y sin embargo son adicionalmente por la comercialización o por lo que ellos presentan como
personas generales en el Estado. Muy bien, siguiente. Esto ha sido gracias a la presentación del Observatorio Venezolano de Violencia en Sucre. Muchísimas gracias, profesora Carmen Julia. Gracias a todos nuestros ponentes por su participación, por sus interesantes intervenciones, sus análisis y sus aportes para la presentación de este informe sobre la extorsión como delito en ascenso. De inmediato vamos a dar paso a la fase de preguntas para que ustedes puedan también hacer sus intervenciones y sus comentarios sobre las informaciones y los reportes aquí dados a conocer. Pueden levantar la mano o pueden escribir a través del chat. Tenemos ya participación del colega Adelfo Solarte y tiene una inquietud para los profesores Carlos Meléndez, para el profesor Gobea también, ante estas preocupantes expresiones del AMPA organizada en las que se observa el quiebre de las instituciones formales llamadas a generar justicia. ¿A qué acciones recurren las personas afectadas para enfrentarse a esta criminalidad? ¿Han notado acciones violentas como recursos usados por las víctimas para librarse de la presión de sus extorsionadores? ¿Quién quiere responder primero? ¿El profe Jorge o el profe Carlos? Como quiera, Carlos. Usted, profesor, adelante. Bueno. Vamos a dar nuestra opinión pues, de la pregunta del compañero Adelfo. Vamos a comenzar por la segunda parte. Realmente, pues, una respuesta violenta de las víctimas no ha habido frente a los victimarios. Todavía creo, pues, y esto no se tome a chanza o broma, seguimos siendo un pueblo noble, ¿no? O sea, no es el caso de otros países latinoamericanos, donde la gente, digamos, se gana para la autojusticia, si lo podemos llamar así, ¿no? La justicia por propia mano. Recordemos el caso de Colombia, claro, un contexto bastante diferente como era la presencia pues, de los grupos guerrilleros como la FARC y el ELN, las Autodefensas Unidas de Colombia. En el caso nuestro, la realidad es que las personas sencillamente terminan cerrando sus negocios y llevándose a su familia. O sea, enfrentar a estos grupos estructurados de delincuencia organizada no es cosa fácil hacerlo, digamos, por sí mismos, ¿no? Tienen un pie de fuerza bastante importante, algunas de esas organizaciones, y así como las nombramos en el caso del Zulia, vieron que eran unas cuantas. Si las reunimos, el pie de fuerza no es nada despreciable. Además, armados, con armas, digamos, de alta potencia, con fusiles, con granadas. Estamos hablando de un armamento de uso militar, o sea que no debe estar en manos de ningún civil, ni siquiera de fuerzas de seguridad, ni mucho menos, ¿no? A menos que sean pues este tipo de cosas como para generar una cortina de humo, pero fuera de eso no se permite. Entonces las personas pues en ese estado de desesperación, en ese estado de desasosiego, digamos la respuesta violenta inminente de los extorsionadores, lamentablemente, y así lo podemos comprobar pues, de modo empírico cada vez que salimos a las calles de Maracaibo, como, bueno, si este negocio hasta la semana pasada estaba funcionando, hoy está cerrado, y uno lo atribuye, pues, por supuesto, a la crisis económica, a la emergencia humanitaria y todo lo que ustedes quieran agregar. Pero la verdad es que detrás de eso va a estar, no siempre, pero sí en un porcentaje, pues digamos que no metodológicamente no tenemos cómo establecerlo, de personas que ante la arremetida pues, de esa delincuencia prefieren abandonar el estado Zulia, porque también a veces algunos se han mudado pues, al centro del país, a otras regiones, o sencillamente se van
al exterior. En cuanto pues a las instituciones formales de represión de este tipo de delitos, realmente pues es ahora cuando se está tratando de organizar una respuesta por parte del Estado, cuando es un fenómeno que venía ya desde hace ya varios años, ¿no? Es decir, lo dijimos, lo ratificamos ahora, no estaban preparados nuestros cuerpos policiales, no estaban preparados para esta mutación que sufrió, pues digamos, el delito en el Zulia, ¿no? Que si bien es cierto, el delito tiene una expresión, algunos de los delitos tienen una expresión violenta, este de la extorsión pues lo tiene mucho más y a toda prueba, porque ya ustedes vieron cómo es el modus operandi, cómo comienzan con la amenaza, la nota extorsiva, el panfleto, la llamada, el video de tu casa, de tu negocio, pero detrás de todo eso, por supuesto que está la amenaza real, porque no es nada, digamos, de no creer que eso pueda suceder. Se han presentado homicidios, mal llamados sicariatos, pues a mi modo de ver, porque no media un pago, no es un agente externo a la banda al grupo estructurado que lo hace, no son ellos mismos y han producido daños terribles, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación de los ciudadanos? Prácticamente de indefensión. Es decir, la policía lo que hace es reaccionar frente a ese evento. Para poner un caso muy, muy específico y concreto, cuando en febrero se presentaron, pues, digamos, estos hechos en esa carnicería y en el supermercado donde la delincuencia extorsionista llegó, pues, haciendo tiros a todos los que se encontraban allí, realmente pues fue un momento muy difícil, ¿no? Para la población, para la ciudadanía en general de la ciudad y en muchas otras ciudades del estado y pueblos. Sencillamente la policía hizo un despliegue, vinieron jefes nacionales de las distintas policías, de los cuerpos de seguridad del estado, vinieron a Maracaibo, la tomaron, en fin, sacaron carros blindados a la calle, hicieron un despliegue de fuerza, pero eso duró una semana. Ya después todo el mundo pues a sus sedes y el problema está allí, porque la delincuencia no ceja en buscar esas rentas ilícitas, porque la verdad es que hubo ciertas detenciones, tal, pero los grupos delincuenciales siguen presentes. Las notas extorsivas siguen llegando a las residencias, oficinas y negocios de las personas de bien, pues, del estado Zulia. Profesor. Sí, en el caso de cuando es la policía quien extorsiona, mayor indefensión hay, y la respuesta es la no denuncia o ceder ante el cobro, ¿no? O sea, no hay respuesta violenta. En cuanto a lo que Nilsa también pregunta por allí, digamos, en el caso de Lara no es que exista un grupo específico criminal de red organizado de policías que lo hagan, sino que las propias condiciones van generando las posibilidades de que el funcionario digamos, hagan esta práctica y se masifique, sobre todo cuando la institución está al servicio de eso, ¿no? De obtener recursos y bueno, porque al final mucho pasa que los funcionarios dicen, bueno, extorsiono, me dan $1000, pero tengo que darle 500 a mi jefe. Entonces al final toda la institucionalidad de alguna manera, no con las mismas características de un grupo organizado, pero sí de alguna manera está organizada y promueve este tipo de delitos. Bien, sí, precisamente. Sí. Ok, adelante, profesor, que justamente les iba a decir que la pregunta de la profesora Nilsa, nuestra coordinadora de comunicaciones del observatorio, pues va dirigida a cada uno de los participantes, de los ponentes, si estas actuaciones, según sus criterios, actúan de forma aislada o se podría estar hablando de algo más organizadas
tipo el Tren de Aragua. Bueno, yo quisiera complementar la respuesta de Carlos, ¿no? En realidad, en nuestra legislación penal existe el delito de extorsión de funcionarios. La extorsión a secas, que es, digamos, como violencia interpersonal, pero también está la violencia del Estado en tanto y en cuanto sus cuerpos policiales y de seguridad proceden, pues, digamos, también a tener provechos ilícitos de ciertas funciones estatales que deben traducirse, pues, digamos, en situaciones más bien de apego al derecho, de respuesta lo más rápida posible y consona con las solicitudes de los ciudadanos. Lo que ocurre es lo contrario, la extorsión del funcionario. Eso está establecido, pero lamentablemente aquí en el Zulia no conozco, digamos, de actuación del Ministerio Público en ese sentido. Porque claro, como son delitos, se dice de acción privada, es decir, de quien está siendo extorsionado por el funcionario, nadie se atreve porque sabe que detrás de ese funcionario no está él solo, sino toda una institución que está dedicada, pues, digamos, a sacar esas rentas ilícitas de la población, ¿no? En la calle abordan a cualquier ciudadano motorizado de cuerpos policiales, lo requisan si el ciudadano no está cometiendo ningún delito, no está en fragancia, nada de eso, y simplemente, bueno, le quitan 20 dolaritos, pues lo golpean, y en fin, pero eso también ocurre a gran escala. Ahora, con la pregunta de la profesora Nilsa, si tenemos, digamos, una macroorganización delictiva, por lo menos en el caso del Zulia, no se ha producido. Es decir, los líderes de esos grupos estructurados de delincuencia organizada todavía, pues, digamos, no han llegado a ese nivel que se ha llegado con el Tren de Aragua o los sindicatos allá en el estado Bolívar, y creo que en alguna otra región también, pues, ha habido expresiones de este tipo, ¿no? Pero en el caso del Zulia no se han producido esas alianzas, no hay una macro banda, un macro grupo, no hay una sola jefatura, ni mucho menos. Es más bien se han dado problemas entre las distintas organizaciones delictivas, en tanto y en cuanto defienden una espacialidad, un territorio, digámoslo también. Es decir, esta calle, este sector, este centro comercial, esta avenida es mía y solamente yo puedo actuar, y más bien ha habido enfrentamientos en ese sentido entre bandas por digamos, quien predomina un determinado espacio territorial de la ciudad o incluso del campo, ¿no? Por el control comercial y productivo, profesor. Exactamente, sí, el ejercicio de, vamos a llamarlo, de unos micro paraestados. Ellos son los que imponen la ley, recogen la vacuna, pero si aparece otra banda rival, pues por supuesto ha habido problemas, y son esas inexplicables muertes muchas veces que se producen, pero es una cuestión entre bandas. ¿Que pueden llegar a alianzas? Sí, pueden llegar de pronto a cosas, pero alianzas muy superficiales y momentáneas. Es decir, no hay una gran organización que se puede expresar en términos sí, coyunturales, nada de un dominio. Pueden llegar incluso a servirle a esas grandes bandas, ¿no? Como el Tren de Aragua, que también ha pasado por acá, por el Zulia, sobre todo porque se ha extendido a la costa colombiana, y este es el paso obligado por carretera, pues, para la costa colombiana. Precisamente, Adelfo Solarte quiere ser más específico. En el caso del Estado Lara, profesor Meléndez, ¿hay algún asomo de existencia de autodefensas de parte de sectores comerciales para enfrentar los abusos extorsivos del AMPA y de la propia policía? Sí, Adelfo, y gracias por la pregunta. Más que asomo, ya hay organización específico establecida, yo diría que con más de 4 o 5 años, sobre todo empezando en el municipio Andrés Eloy, que para quienes conocerán Lara, de capitales Sanare, y también tiene influencia en el municipio Morán, cuya capital es el Tocuyo.
Pero fueron formas organizativas promovidas por, en parte, en pequeños y medianos productores para hacer frente al AMPA. Y terminaron siendo espacios de gobernanza híbrida con cuerpos de seguridad del Estado. Su objetivo es evitar la presencia de cuerpos, de organismos criminales, ¿no? También en un nivel más bajo hay organización o relaciones con niveles de complejidad mucho menor. A veces son liderazgos individuales que logran motivar el empeño de otros para también hacer frente al AMPA común, contratando entre ellos a policías o funcionarios policiales o militares para exterminar o para asesinar, como ellos lo dicen, entre comillas, a personas pertenecientes a grupos delictivos, ¿no? Entonces, sí hay, esa es una respuesta que se ha dado desde hace ya varios tiempos en este contexto de impunidad. Muy bien. Bien, veamos si hay alguna otra inquietud o comentario de los participantes para nuestros ponentes en sus reportes sobre la extorsión como delito en ascenso. Y si no hay ninguna, pues, pero si nuestros ponentes tienen algo que agregar, no sé si la profesora Carmen tiene algún comentario. Aquí me pregunta Nilsa si, o sea, todo aquello que sea respuesta organizativa paraestatal tiene un gran peligro para las sociedades, ¿no? Tanto este tipo de organizaciones como también las organizaciones como los colectivos, que es una variable más que habría que añadir a el trabajo y el impacto que tiene la extorsión de funcionarios de seguridad del Estado, que trabajan en conjunto con colectivos, o a veces los colectivos terminan replicando estas mismas formas de extorsión en los espacios donde ellos, en el territorio donde ellos tienen gobernabilidad. Por ejemplo, colectivos que terminan cobrándole a un negocio para no denunciarlo ante una institución pública en los que ellos tienen injerencia, ¿no? Y tienen influencia. Entonces, todas estas organizaciones paraestatales de agropecuarios, ganaderos, que actúan, digamos, más allá del Estado para tomar justicia por sus propias manos, significa para el presente y para el futuro de la sociedad, bueno, un gran peligro, un gran peligro. Bueno, sí, quería agregar, gracias por la oportunidad, Mayber, en este momento, que definitivamente la extorsión es en el estado Sucre, aunque no tenga unas cifras determinadas, es un flagelo que está muy presente y que definitivamente lo sabemos por los familiares o porque la gente lo comenta, pero la gente no se atreve a denunciar para hacer un caso en particular y no hay un seguimiento. Y entonces, los vicios presentes en cada uno de esos elementos, con la guardia o con la policía municipal misma y la policía general del Estado, pues genera entonces una desconfianza para la víctima y prefiere callar. Es una de las razones porque no tenemos algunas cifras determinadas en Sucre como tal. Así es. Muchísimas gracias a la profesora Carmen Julia por su participación, su intervención. Si tienen algo más que agregar nuestros ponentes o nuestros participantes, alguna otra inquietud para la presentación de este informe, pueden compartirla Adelante, profe. Yo quisiera pues agregar algo, ¿no? Que quizás dijimos, pero ahora lo hacemos de nuevo y con más énfasis. El asunto de la extorsión, bueno, a lo que refiere la profesora Carmen allá en
en Sucre, el profesor Carlos Meléndez, allá en Lara. La extorsión está extendida. Yo he dicho en los intersticios de la sociedad, ¿no? Así lo hemos escrito, porque el asunto está que la gente no siente confianza en denunciar ante un organismo de seguridad, ante un organismo policial y menos militar, ¿no? Hay varios que se ocupan de eso, que si, bueno, existe incluso el CONAS, el Comando Nacional Anti-Extorsión y Secuestro, y así por el estilo han ido creando ese tipo de divisiones en las distintas policías, pues ahora recientemente, pero el ciudadano no siente, digamos, ninguna confianza, ninguna credibilidad, ninguna protección pues, de esos organismos, ¿no? Actúan, bueno, reactivamente y algo harán al respecto, pero la verdad es que la extorsión está más extendida de lo que creemos, porque la mayoría de las personas afectadas se avienen con los delincuentes, pagan la vacuna, no les queda de otra, es decir, ante quién acuden, qué hacen, cómo enfrentan esa situación, ¿no? Eh, es una cosa que metodológicamente, ¿cómo hacemos para medirla? Es decir, la gente no habla de eso. Yo he hablado con cantidad de personas y les he preguntado, simplemente respóndanme sí o no. ¿Usted es objeto de extorsión? Sí. Eso significa que mensualmente, con regularidad, pasan a buscar, pues digamos, el monto establecido por la entrecomillada protección que ofrece la misma banda, esos microestados que se van formando, pues digamos, en distintos territorios de las ciudades nuestras y del país entero. Es decir, hay allí todo un campo que explorar inmenso, porque está más, en el caso del Zulia lo podemos decir con toda rotundidad, está más extendida de lo que creemos. Es decir, lo que aparece y que podemos medir es el lanzamiento de la granada, los disparos, el explosivo, eh, las notas extorsivas, los panfletos que son entregados, pues digamos, a las víctimas, a los que, digamos, deciden someterlo pues a toda esta intimidación para que accedan, pues digamos, a entenderse con ellos. Pero claro, la respuesta ya también lo comentamos de algunos, es sencillamente cerrar operaciones y marcharse. Y los que quedan, bueno, viven bajo el silencio, bajo la ley del silencio que impone la delincuencia. Así es, impera el miedo y el silencio, profesor. Muchísimas gracias. Tenemos mensajes de la profesora Francis Montoya, Lara dice felicitaciones a los profesores Gobea, Meléndez y Amutarain por los datos y análisis presentados el día de hoy sobre el delito de la extorsión. Gracias a todos nuestros participantes. Vamos ya finalizando así esta rueda de prensa donde los profesores Jorge Gobea, Carlos Meléndez y la profesora Carmen Julia Mundarain analizaron la incidencia de las extorsiones en distintos puntos de la geografía nacional. Agradecemos a todos su interés y su participación. Aprovechamos también la oportunidad para invitarlos a visitar nuestra web observatoriovenezolanodeViolencia.org.be. También pueden seguirnos en las redes sociales Twitter y Facebook. Reciban nuevamente nuestros buenos días y buen provecho para todos.